puedan seguir la clase y no quedarse. Es que Sí, licenciado, yo estoy compartiendo en otro Meet. Ah, va. Gracias, Carlos, le agradezco. Porque qué barbaridad, ya hablé con el ingeniero, dice que hoy ya no, que hasta mañana. Bueno, no quiero, bueno, hagamos lo que podamos, ya nos atrasamos un poquito. Licenciado, disculpe, ¿usted no graba la clase? Fíjese que no, Marilena, pero hagan ustedes sin ninguna pena para que la tengan todos. Bueno. Sí, porque si para pasarle copia a los compañeros a algún grupo. Sí, porque para los compañeros. Sí, la verdad es que mire, yo estaba tratando que cuando me daba espacio a alguien más entraba y ya no podía. Pero aquí tenga pena, licenciado, esas cosas se dan. Gracias. Bueno, entonces en la clase anterior estábamos hablando sobre las formas que se han dado en toda la historia de cómo se han resuelto los conflictos. Hablamos de la legítima defensa o la autodefensa y también hablamos un poquito de la autocomposición, auto uno mismo, o sea que las personas del conflicto solucionan el problema y ahí nos habíamos quedado. Nos toca la tercera, que es la que hoy está utilizándose, que es la heterocomposición. Hetero quiere decir otro, distinto, ¿verdad? La heterocomposición implica que una persona ajena al conflicto es la que o propone soluciones o simplemente ordena la solución. En el caso de las personas que proponen soluciones, son aquellos que no aplican justicia, no administran justicia como tales, sino que la ley les ha reconocido la facultad de participar como auxiliares, como ayudando a solucionar el conflicto. En cambio, el que ordena, que establece cómo debe quedar el problema es un juez. El juez está dotado de la jurisdicción con sus propios elementos a los que ustedes ya han estudiado en su derecho romano, los elementos, pero en este programa del curso también lo tiene de nuevo. Perdón, hacer algún compañero de ustedes, quiero ver si sale así. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bueno. Sí, dígame. Sí, fíjese que tenemos el problemita, pero según parece el compañero Carlos Magarín ya les compartió pantalla. Va, mire, muchas gracias. Tal vez me deja su nombre y lo voy a poner para enlace por cualquier cosa. Póngame un mensajito y me deja su nombre, así lo voy a guardar yo en mi teléfono. Va, le agradezco le agradezco mucho. Muy fino. Va, buenas noches. Es un compañero de ustedes ahí finalmente ofreciendo colaboración. Ahí lo vamos a tomar y si alguien más quiere colaborar conmigo, pues puede escribirme ahí a mi WhatsApp para que yo guarde su nombre y pueda comunicarme con 2 o 3 compañeros por cualquier circunstancia durante todo el curso. Quien quiera, ¿verdad? No hay ninguna obligación. Quien quiera hacerlo, para mí va a ser un gusto tener compañeros que colaboren. Bien, volvamos entonces, decíamos que la heterocomposición implica siempre que hay una persona ajena al sujeto activo y al sujeto pasivo. Una persona ajena totalmente al conflicto, al problema, quien propone la solución o bien ordena cómo se debe solucionar. Diríamos que propone cuando no está dotado de jurisdicción. Ya leímos y ya dijimos que la jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Y decíamos que ellos no tienen el elemento de la coerción, la coerción para obligar, los que solamente proponen fórmulas. Ahora el juez, él sí tiene jurisdicción y tiene el poder de coacción y de coerción para poder tomar decisiones y que se cumplan. Entonces la heterocomposición está dividida en esas dos personas. Y desde que surgió en la humanidad esa forma de solucionar conflictos, se dieron, por ejemplo, los árbitros. El árbitro es el ejemplo clásico de la heterocomposición, el árbitro, y que en la actualidad sigue vigente porque hay tribunales de arbitraje hoy. Claro, no como estaban antes, que era un árbitro el que reunía a las partes, les proponía fórmulas, si no aceptaban, pues buscaba otras, tratando de mediar, tratando de solucionar el problema. El árbitro anterior, el árbitro de hoy, que es el arbitraje, él sí está dotado de jurisdicción y sus resoluciones tienen que cumplirse. Pero aparte del árbitro, también se dieron el mediador
Es también, ¿verdad?, un mediador similar a un árbitro, ¿verdad? ¿Qué hace? Trata de proponer fórmulas para arreglarlo, llegar a un acuerdo en ese conflicto que tiene. Y generalmente este mediador participaba antes de iniciar un juicio, ¿verdad? Antes de iniciar un juicio proponían a las partes una solución, y eso en la actualidad se da. Cuando uno está ejerciendo la profesión, a veces llegan las personas a proponerle, llegan a exponerle su problema, y uno los escucha, y después de escucharlos cree uno que se puede solucionar y les propone que llegue la otra persona, o sea, recuérdense que siempre hay dos partes, una activa y una pasiva, pues dice que venga el otro, y si el otro quiere venir con su abogado, pues mucho mejor, y busquemos una fórmula de arreglo, un mediador antes de ir a un tribunal. Cuando no se puede, pues ni modo, ¿verdad? También hay un tercero decisor, es decir, una persona ajena también, que es imparcial y pues busca la forma de solucionarlo. Y el nuncio, ¿verdad? El nuncio, que eran mensajeros de la voluntad de las partes, es sin reunirlos, sino que iba y traía los mensajes, las respuestas, buscando la forma de arreglarlo. Esa era la heterocomposición. Y la más importante, como decía, el proceso. ¿Y qué es el proceso? Pues es una serie de actos o sucesión de actos que se realizan para solucionar un conflicto. Ese es el proceso. Y cada paso, cada etapa que se da, se llama procedimiento. Generalmente se inicia con la demanda, o con una denuncia, o con una querella. Pues cuando el juez recibe la demanda del sujeto activo, la analiza, y si está todo bien, pues la acepta para su trámite y notifica al demandado. Ese pasito se llama procedimiento. El demandado pues recibe la notificación, la ley le da varias opciones que puede tomar o no, como lo vamos a ver, y lo hace, es procedimiento. La ley le señala que debe haber testigos, el juez le dice cuándo, eso es procedimiento. Y cada pasito, cuando llega hasta la sentencia, todo junto, se llama proceso. Proceso es la forma pacífica de solucionar un conflicto. Es la mejor forma. Es la que tenemos hoy y es la que siempre tratamos de que se aplique en estos casos. Bueno, y que encontramos una definición de proceso. Yo les decía a sus compañeros en la hora anterior que no es importante memorizarse, escuchen bien, no es importante memorizarse ningún concepto de proceso. Lo que deben tener ustedes presente es su contenido. ¿Sí, Sara? Buenas noches, licenciada. Disculpe, que estoy tomando nota. Y usted mencionaba 3 personas que han salido por la heterocomposición. Y son los árbitros, mediador, pero ya no escuché los otros. El tercero decisor y el nuncio. Y el otro Lucio. es, ¿verdad? El nuncio, sí, nuncio. Así se le llama, nuncio. Y el Gracias, otro es el juez, ¿verdad? Bien. Entonces les decía que el derecho procesal no me interesa una definición. Si ustedes se ponen a memorizarse una definición o una palabra que se les olvide, ya no pueden continuar. No interesa eso. Lo que interesa es que sepan su contenido. Primero que nada, como les dije el otro día, recuerden que todo el derecho son normas, principios e instituciones. Todo el derecho. El derecho procesal, que son normas, son principios, son instituciones. Ahora, ¿cuál es su contenido? El derecho procesal sirve o lo utilizamos para hacer valer el derecho sustantivo. Cuando ustedes recibieron su curso de introducción al derecho, les explicaron que habían distintas clases de derecho: público, privado, natural, consuetudinario, varias clasificaciones que les dieron en ese entonces. Pero aquí vamos a recordar siempre la primera, especialmente la de naturaleza pública. ¿Por qué? Porque el derecho procesal es público. ¿A qué se debe eso? A que se nos impone. A la forma en que nosotros tenemos que acudir a un tribunal, se nos impone, nos obliga. Eso es lo que tenemos presente, que es el público. Entonces, es un juego de normas de naturaleza pública, su contenido. ¿Y qué contiene? ¿Cómo se organizan los tribunales? ¿Y qué más contiene? ¿Cuál es la función del juez? ¿Y cuál es la función o cómo actúa el sujeto activo y el pasivo en un proceso?
Eso es lo que me interesa. No que recen ni de una definición, no interesa eso. Interesa que sepan su contenido. Son normas de derecho público. Organizan el Poder Judicial o el organismo legislativo. Regulan la conducta o la actuación del quién, del juez y de las partes. ¿Quiénes son las partes? El sujeto activo y el sujeto pasivo en el trámite de un proceso. Eso quiero que tengan ustedes ya. Digo, no que me digan que son como nada más como que son loritos, eso no interesa. Claro, lean las definiciones porque van a comprender mejor el tema, léanlas, pero no para grabárselas ni nada parecido. ¿Se les quedó el contenido? ¿O lo han apuntado ahí? 1, 2, 3 o ABC. Sí, licenciado, gracias. ¿Sí? ¿Sí están todos claros en el contenido hecho procesal? Sí, licenciado. Licenciado, gracias. Gracias. Y entonces, Mil gracias. bueno, estamos bien, entonces veamos cuál es su naturaleza jurídica. Volviendo al tema, que les dijeron que había derecho público, derecho privado, derecho natural, derecho consuetudinario, derecho al sustantivo, derecho adjetivo. Vamos a volver a la primera, derecho público y privado. Fíjense bien, ¿se recuerdan de la relación jurídica que les dijeron en su derecho de romano, que era la relación jurídica, que es aquella relación que se da entre dos o más personas, en la que uno puede exigir y la otra está obligada a cumplir? Pues bien, cuando esa relación jurídica se da entre personas particulares, es derecho privado. La relación jurídica entre dos personas totalmente de fuero privado. Ejemplo, yo necesito un apartamento o una habitación o una casa que en arrendamiento, pues busco al dueño de una casa y nos ponemos de acuerdo, él me dice la renta, si me parece, un depósito, los pagos de los servicios. Si me parece, la tomo, y si no, no, y ahí nos vemos. Si no me pareció, ahí adiós. Y si me pareció, bueno, firmemos el contrato y deme las llaves y aquí está el pago de la primera renta o el depósito. Eso es derecho privado. Nadie los obliga. Nadie los obliga. Ustedes tienen oportunidad de comprar su carrito, pues bueno, me voy a un predio, voy a ver cuánto me alcanza para comprar un modelo más o menos, que no esté tan mal. O voy a ir a la agencia porque ahí venden también carros usados. Otro me ha ido muy bien, voy a comprar un carro nuevo que lo pague por abonos. ¿Alguien los obliga? Nadie. Llegan ustedes al predio o a la agencia, les muestra a la persona lo que hay, le dicen los precios, las condiciones, si ustedes quieren, las toman, y si no, se van. Y o lo compran y punto. Ese es derecho privado. Nadie los está obligando a nada. Pero al contrario, cuando los obligan a hacer algo es derecho público. ¿Y quién es el que ejerce derecho público? El Estado. El Estado es eminentemente público, se nos impone, nos obliga a hacer las cosas aunque nosotros no querramos. Entonces, derecho público se impone en contra de nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando cumplimos los 18 años, ¿a qué nos obligan? Pues a ir al RENAP a obtener nuestro documento de identificación. Nos obligan, no es porque querramos ir. Claro, en esas edades uno está emocionado y va, pero esa es una obligación, no es el gusto. Si no lo hace y lo detiene la policía por cualquier cosa y no lleva documentos, es una falta, se lo lleva detenido porque no se pudo identificar y se va preso, y en lo que arregla, lo que paga la multa, se le pone un problema. Derecho público. El derecho privado no actúa así, nadie lo puede obligar. Pues, otro ejemplo, tenemos nuestro vehículo y queremos conducir, que necesitamos licencia para conducir. Y yo no la saco, pues no la saque, pero si lo detienen, usted simplemente le van a recoger el carro y le van a poner una multa. Es decir, es público. No puede manejar un vehículo si no tiene una licencia. Es una imposición. Claro, la empresa que la da en el caso de Guatemala es una empresa privada, Maicon, pero ellos celebraron un contrato con el gobierno y esa empresa está actuando por delegación del gobierno ahí. O sea, cuando se nos impone el derecho público, y eso pasa con el derecho procesal, se nos impone, nos obligan a cumplirlo. Y vamos a ver un ejemplo en la ley. Primero que nada, leamos, ¿quién me ayuda? Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Qué artículo, licenciado? Vamos a empezar a leer el 61, 6.1. Dice, artículo 61, escrito inicial.
La primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos de los solicitantes o de la persona que lo represente, su edad, su estado civil, su nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e iniciación del casillero electrónico para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignore la resistencia, se hará constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. Y 8. Firma del solicitante del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él, otra persona o el abogado que lo auxilie. Y dice, reformado por el artículo 28 del decreto del Congreso número 13-2022, el 13 de noviembre del 2022. Gracias. ¿Quién me ayudó aquí? Yalik. Sí, André, muchas gracias, André. Bueno, miren, pues eso es derecho público. Se nos impone. Queremos ejercitar nuestro derecho de petición, aquel derecho que leímos en el artículo 28 de la Constitución, tenemos que hacerlo así. ¿Por qué? Porque se nos impone que así quiere el Estado. Y uno, ¿pero por qué? Tiene su razón. Fíjense en eso. Nuestro nombre dice completo. ¿Por qué completo? Porque primero hay muchos sinónimos y segundo, también tenemos el mal hábito que a veces solo usamos un nombre y un apellido. A veces si nos tenemos solo un nombre y un apellido, pues así lo tenemos, ¿no? Así debe ser. Pero generalmente tenemos dos nombres y dos apellidos. Nombre completo. Le piden su edad. ¿Y para qué quieren mi edad? Yo creo que soy mayor de edad. No, le piden su edad. 18, 19, 20, 25, 40, 50, 80 años, su edad. Ya vamos a ver por qué razón, pero de manera de una introducción es que en Guatemala la mayoría es 18 años de edad. A esa edad ustedes tienen el derecho, recuérdense que tenemos derecho de goce y de ejercicio, ¿se recuerdan de eso, verdad? De goce desde que nacemos, de ejercicio cuando cumplimos 18 años. Entonces el Estado necesita saber si podemos actuar válidamente en el mundo del derecho, tenemos ya esa facultad de ejercicio. Y nos pide que sea de 18 años aquí, pero nos pide que lo pongamos porque en otros países es distinta a la mayoría. Por ejemplo, en Estados Unidos es de 21. Si viene para acá una persona de 21 años que es estadounidense y presenta una demanda por cualquier circunstancia que le pudo haber pasado en Guatemala y señala que tiene 19 años, ¿eres mayor de edad? Fíjense que no, porque de él su mayoría es de 17, de 21, y vamos a ver cómo la ley le respeta ese derecho. Entonces él es menor de edad aquí, aunque tenga 20, aunque ya vaya a cumplir los 21, pero no los ha cumplido. Pero si va un guatemalteco a los Estados Unidos, le puede decir, mire, a mí no me da nada porque soy menor de edad aquí, tengo 20, aquí 21. Usted tiene 18 o 20 y en Guatemala 18, usted es mayor de edad y se le respeta porque allá respeta lo nuestro. Entonces por eso piden edad. Piden su situación de su estado civil. Los solteros son casados por las consecuencias que conlleva la familia, los alimentos, las obligaciones. Sí, cada cosa que piden ahí tiene su razón de ser, no es por gusto. Y como les explicaba que es derecho público y se nos impone, y si no lo hacemos correctamente, porque no se lo han vida porque no quieren. Le damos el 27 de hoy. ¿Quién ayuda el 27? Si quieren, yo. Artículo 7. Fundamento de los tribunales realizarán informe
relación a toda solicitud que no llegue a los requisitos que la ley establece. El juez no se complica, simplemente hace el artículo, el movimiento de rechazo. Y no más porque hay una duda, que el artículo 109 lo voy a decir, lo dice para que se le quede bien, no se establece, le va a quedar bien. Veamos el 109, ¿alguien? Entonces, artículo 109, son los requisitos de los jueces reglarán de oficio las demandas que contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando todos los requisitos que hayan encontrado. ¿Verdad? Ya que los impone, es otra cosa, pero tenemos que cumplirlo. Y esa naturaleza del proceso. Y por eso vemos hoy que todas nuestras garantías son de derecho público. Las garantías que tenemos como ciudadanos, a no ser detenidos si no hemos cometido un delito, a notificarnos si estamos metiendo, si hay un problema con nosotros, si tenemos que estar un juez para que nos atienda. Sí, todos esos derechos están en la Constitución, porque son de naturaleza pública y son en materia especial del proceso. Veamos nuestra Constitución. ¿Quién me va a ayudar ahí con la Constitución aparte de alguien más que nos ayude con el artículo 6 constitucional? Si gusta lo leo yo, Lee. Vaya Ingrid, gracias. 106. Detención ilegal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja los dispuestos en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Gracias, Ingrid. Derecho público. ¿Lo cumple o simplemente se atiene a las consecuencias? Y lo mismo sucede con el artículo 7. ¿Alguien más nos ayuda con el 7, aparte de Andri y de Ingrid? ¿Quién nos ayuda? Artículo 7 de la Constitución. Si no, Naomi. Buenas noches, Lick. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal o por escrito, de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido de la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. Derecho público, ¿ve? Es obligación, no hay que si quiere usted o no, lo hace porque hay que hacerlo, así como dice la ley. Y lo mismo sucede con el artículo 8. ¿Quién nos ayuda con el 8? Sí, Brenda. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que pueda proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente. Gracias. Nena, ahora bien, ya creo que está ahí José Manuel, creo que está ahí que nos ayude con el 14. No tiene micrófono, ¿no? ¿Quién nos ayuda con el 14? Si quiere, Yolik. Va, ayúdenos ahí. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente. En sentencia debidamente ejecutoriada, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones
documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias, Jaime. Pero esos artículos son puros derecho público, ¿eh? Derecho procesal público, procedimientos. Si se dan cuenta, es puro procedimiento. Pero el más importante de todos los artículos, que ya lo leímos, que hacíamos, que como hay derecho de pedir en el artículo 28, el derecho a defenderse en el artículo 12. Pero en el artículo 12 hay algo muy especial, menciona claramente proceso legal. Si lo leemos despacio vamos a encontrar esa parte donde dice proceso legal. ¿Quién nos ayuda de nuevo con el 12? Pero lo despacio para que entendamos y entendamos bien lo que dice el proceso penal. El proceso legal, perdón. ¿Sí, Oscar? Artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Proceso legal. ¿Quedó claro ahí? Proceso legal, fíjense en eso. O sea que le está hablando claramente de un derecho eminentemente público. Ahí le faltó un poquito más, Oscar. Es que solo eso. No me había dado cuenta, Rick, perdón. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Ahí reitera los procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento nuestro? Es un proceso legal, no hay otros procedimientos. Por eso el proceso que se da en este caso, derecho procesal, es de naturaleza eminentemente pública. Nadie lo puede cambiar. Nadie puede, a mí no me gusta así, pues si no le gusta va a irse a otro lado, pero aquí no. Esa es la forma en que debe establecerse. Por eso les decía yo, que deben tener en su mente el contenido del derecho procesal, el contenido, no definiciones de no, el contenido. Y no se les olvide, primero que nada, que es una actividad del Estado de administrar justicia. Organiza, ahí sí que va la ganancia, el organismo judicial o poder judicial, como también se le llama. Y también ve la conducta que retiene tanto el juez como el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ese es el 12 de la Constitución, el último que leímos. Bien, estando claro con su naturaleza jurídica, vamos a ver sus características del derecho procesal. La primera característica es, igual que su naturaleza, es público. ¿Por qué es público? Porque se nos impone. Hay palabras sencillas para decir por qué es público, porque son de cumplimiento obligatorio, porque se imponen en contra de nuestra voluntad, porque no podemos renunciar a esas normas. Es decir, es derecho público. Pueden poner cualquiera de las tres formas o más de definirlo ustedes, que no hay problema. Todo el mundo en los libros dice son normas de imperativo cumplimiento. Sencillo. Esa es una de las características, pero también tiene otras características como que es un derecho formal. Formal. ¿Por qué formal? Porque organiza los tribunales. Esa forma ya la leímos, si no mal recuerdo, en el artículo 57 de la Ley de orden judicial, leímos la forma y vimos que primero que nada en los sistemas está la Corte Suprema de Justicia. Después vimos que están las salas de apelaciones, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas, vimos también que están los jueces de primera instancia y los jueces menores. Ese es un derecho formal, organiza los tribunales. Es otra de sus características. Otra más es que es un derecho instrumental. ¿Por qué es instrumental? Porque es un instrumento para que se cumplan los derechos sustantivos. ¿Dónde están los derechos sustantivos? Pues en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Trabajo. Todos los derechos que están en esos códigos son hechos sustantivos. No les olvide. Entonces el Código Procesal sirve para que ese derecho sustantivo se cumpla. Imaginen ustedes que de qué le serviría a la mamá de un menor de edad, sabiendo que el papá tiene obligación de darle alimentos, pero no hay una ley que le diga cómo. No le sirve nada. En cambio aquí está el derecho procesal que le dice cómo. Pues es un instrumento para que los derechos que tiene allá se cumplan, se hagan efectivos. Es un derecho instrumental. Y también se le señala como otra característica más que es un derecho autónomo.
¿Por qué? Porque tiene sus propios principios, su propio método de estudio, sus propias instituciones y su propio contenido. Por eso es derecho procesal autónomo, es público, es formal y es instrumental en sus características, no las olviden. Son 5 características, repitiéndolas. Es público, es formal, es instrumental, es autónomo. No son 4, ¿verdad? 4, agregándole algo más, son 4. 4 características que deben de las presentes ustedes. ¿Está entendida la parte de las características? Sí, licenciado, Claro, gracias. Licenciado, gracias. Veamos ahora las fuentes del derecho procesal. Platicamos el otro día sobre lo que son las fuentes reales, formales e históricas. Esa es una clasificación general que da en su libro Eduardo Maínez. Pero el derecho procesal tiene esas y tiene otras más. Entonces, vamos a ver las fuentes propias del derecho procesal. Primero que nada, las fuentes históricas, definitivamente. Y entre las fuentes históricas del derecho procesal encontramos el derecho romano. Cuando ustedes vieron derecho romano, encontraron que se dieron procedimientos de solución de conflictos. Y se dieron 3. El procedimiento de la legis actionis, que quiere decir acciones de ley, el procedimiento formulario de las fórmulas y el sistema extraordinario. ¿Qué consistía cada uno? Ya sabemos que el procedimiento de la legis actionis era el primer procedimiento más sencillo que surgió en la ley de las 12 tablas, en que se acudía ante el magistrado, se exponía el problema, él citaba al demandado y lo escuchaba también, y si había un problema lo trasladaba a un juez, o sea que él daba la acción, dare actionem. Pero si no había ningún problema, aclaraban el asunto, él denegaba la acción, denegare actionem. Si daba la acción, pasaba al juez en la fase in judicium. ¿Para qué? Para que el juez escuchara a los testigos si habían, o sea, recibiera todos los medios de prueba y dictara la sentencia. Ese sistema, decíamos, que cambió por el sistema de fórmulas, se volvió muy riguroso. Las fórmulas, derecho procesal, fórmulas. O sea, así se hace y punto. Como sucede en la actualidad con ese artículo 61. Y vamos a ver que todos los que están ahí son artículos de obligatorio cumplimiento, no tenemos escapatoria. Pues es así, era el procedimiento de las fórmulas, era muy riguroso, muy exigente, especialmente en su redacción. ¿Sí? En la actualidad también, ¿verdad? El cuidado con lo que uno redacta por lo que uno está pidiendo. Y el otro era el extraordinario, que decimos que ahí ya no hay jueces, desaparecen los magistrados, ya se señalan nuevas autoridades, surge el procedimiento de la apelatio, o la famosa apelación, para que una autoridad superior revise lo de un inferior. Eso es el sistema romano. 3 sistemas en el derecho romano como fuentes históricas. Pero también tenemos el derecho germano, es el derecho anglosajón, es el derecho de los consejos de ancianos, que después cambió y se quedó con lo que son los jurados. Ustedes a veces han visto algunas películas, algún juicio que uno se queda viendo y hay un jurado. El jurado es la figura principal, no es el juez. El juez solo da la apertura al proceso y él dirige que todo vaya bien, pero quien toma la decisión siempre va a ser el jurado. Si el jurado dice que la persona no es responsable de los que se señala, ahí se termina el proceso. Pero si dice que sí es responsable, pues entonces ya entra de nuevo el juez y ordena qué debe hacerse. Si es penal, pues se va preso. Si no es penal, no es penal, habrá que pagar. No funciona, no se escucha nada, compañeros. Sí se escucha, Bien, licenciado. sí, escucho, licenciado. Bien, A ver qué le está Si se pasando. escucha claro, Bueno. Entonces decíamos que entonces el juez, si el jurado dice que es responsable penalmente, pues ahí señala la pena de prisión. Si es civil, por el responsable de acción civil, cuánto debe pagar con una indemnización. O sea, es así como se maneja el sistema de jurados en Estados Unidos y en Inglaterra. Es el derecho germano. Pero además de eso se estuvo el derecho canónico o canónico, que es el derecho de la Iglesia. ¿Qué es lo que tiene ese derecho de histórico? Pues se recuerdan el sistema de la Inquisición, ¿verdad? Ahí era violento el sistema. Al acusado se le torturaba
hasta que aceptara que él era el responsable, y a uno torturado a cambio que lo dejaran en paz aceptaba. Entonces ahí se dio lo que se llamó la confesión, y esa palabrita de la confesión existe en nuestra ley, que es cuando una persona acepta los hechos en una demanda, confiesa, se allana, dice la ley, acepta los hechos, así de sencillo. Entonces desde el derecho canónico tenemos ese medio de prueba cruel, ¿va? Porque en máxima, si eran problemas en contra de la religión en aquellos años, pues después de torturarle y que aceptaba, terminaban quemándolo, ¿va? Imagínense ustedes eso, ¿va? Pero aparte de ese derecho canónico también tenemos el derecho español, aunque ese derecho español vino acá, nos trajeron sus leyes, sus costumbres que tenían, pero también ellos involucraron en su derecho el derecho romano. A los españoles también trajeron aquí parte de ese derecho y nos lo impusieron, así de simple, como nos impusieron su religión, nos impusieron sus costumbres, toda su forma de distribución de las famosas castas en la división de las clases sociales. Nos obligaron a respetar de lejos un rey que nunca conocimos, ¿no? Que no sabemos ni quién era, y se llevaron nuestras riquezas naturales. Pues eso es uno de los recuerdos de la historia que no debemos olvidar, ¿no? Y en otros libros van a encontrar ustedes que hay otras fuentes, pero con estas son importantes, de las fuentes históricas. Pero además de las fuentes históricas encontramos las fuentes constitucionales. Si queremos ver algo de la Constitución, ¿a dónde vamos? Pues a la Constitución. Vemos ahí, y si necesitamos ver los estudios que hicieron, vemos dónde estuvo instalada la Asamblea Nacional Constituyente que redactó esa Constitución. Ahí guardan todos los estudios, las propuestas, las discusiones, para conocer bien nuestra Constitución, leerla bien, interpretarla bien. Hoy tenemos la ventaja de que hay jurisprudencia que la complementa, no la sustituye nunca, no, solo la complementa. Entonces podemos ir a donde se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, pedir todo, ahí nos lo prestan, lo vemos, claro, no podemos sacar nada, ¿va? Pero puede ser la fuente constitucional, ir directamente a donde se redactó y leerla, entenderla, no aprenderse la memoria, no entenderla. Otra fuente más es la fuente legislativa. Si queremos saber qué pasó con una ley, pues vamos al organismo que crea las normas. En el caso nuestro es el Congreso de la República o organismo legislativo. Vamos ahí, hay una biblioteca donde están todos, ahí nos pueden prestar quién hizo la propuesta de la ley, cuál fue su base, cuál es su fundamento, cuáles son los principios que lo inspiraron, qué pasó en toda la discusión, se llevó a cabo en el proceso normal de creación de la norma, qué pasó, el presidente la vetó o no, la aprobó y se mandó a publicar para que fuera ley para todo el país. Es decir, ¿a dónde vamos? Esa fuente es el organismo legislativo o Congreso de la República. Y también está la costumbre, ¿verdad? La costumbre es aquella repetición constante de una conducta que se va volviendo ley. En Guatemala vemos que no. Ya leímos el artículo 2 y el artículo 3 de la ley judicial, nos dicen, no, señores, aquí nuestra fuente principal es la ley. Esa es nuestra fuente. La jurisprudencia solo complementa para entender mejor las cosas. La costumbre, salvo en casos en que no hay una ley o que la ley autorice siempre y cuando no atente contra la moral, las buenas costumbres o el orden público. Entonces, ahí hay un alto. Y algo más cruel, como les decía el otro día, es cruel porque el artículo 3 señala que no se puede alegar ignorancia en contra de la ley. Y si nosotros que estamos en este derecho ignoramos tanto de derecho, imagínese la demás gente que puede saber de derecho. Pero los que viven en el interior, en las montañas, que pueden saber, y ellos no pueden dar ignorancia. Fíjese qué ingrato ese artículo, pero la ley es la ley, por muy dura que sea la ley dice dura lex et lex, ¿no? Por muy dura que la ley, es la ley. Y leamos ese artículo 2 y el 3 también, ¿quién ayuda? Para que recordemos y veamos que la fuente, en el caso nuestro, es la ley. ¿Quién nos ayuda? El artículo 2, ley del organismo judicial. Si gusta, lo leo yo, Lick. Vaya, Ingrid. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable o por delegación.
de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias, Ingrid. Ya que esos artículos de una vez nos matan, ¿verdad? Aquí la fuente es la ley. Punto. Usted no puede alegar lo contrario. Si alega la costumbre, ahí dice que no se puede alegar la costumbre. Y arriba dice que salvo que no haya ley, o que la ley autorice, pero si no, pero no atente contra el orden público ni la moral. Ya que no se les olvide, la fuente del derecho procesal en Guatemala es la ley. Punto. No hay para dónde. Y además vamos a ver lo que son las clases del derecho procesal. Se recordarán que el artículo 28 decíamos que es el derecho de petición. Todo el mundo puede pedir, todo el mundo. Que la elección favorable o desfavorable es otra cosa. Pero en ese escrito de petición, que los romanos le llamaron acción procesal, y que lo vamos a hablar indistintamente así, derecho de accionar, sabemos que es el derecho de pedir, petición. En ese derecho de petición, cuando hacemos el escrito, o el memorial o la demanda, hay una partecita que decimos algo, qué es lo que queremos en concreto. Ya le explicamos todo lo que sucedió y ahora queremos algo en concreto. Eso en concreto se llama pretensión procesal. ¿Qué pretende? Ya me explicó todo, pero ahora ¿qué pretende? Bueno, yo pretendo que le fijen una pensión al papá del niño, que la dé, o yo pretendo que el inquilino que no me pague se salga y se ponga al día. Yo pretendo que compré un vehículo, pero no me lo han entregado, que la agencia o el vendedor me lo entregue. Es lo que pretendemos. Se llama pretensión procesal. Son dos cosas que van unidas: la petición procesal y la pretensión procesal. Leamos qué es la pretensión legalmente. Leamos el 5151 procesal civil y mercantil. 5.1 procesal civil y mercantil. ¿Sí, Naomi? Pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Gracias, Naomi. Esa es la pretensión. Entonces, cuando hablamos de clases de derecho procesal, tenemos que tener presente la pretensión que queremos. Si es de derecho sustantivo, penal, civil, laboral, administrativo o constitucional. Si, por ejemplo, queremos de derecho civil, pues un arrendamiento, una pensión, un divorcio, todo eso es civil. Entonces se utiliza el derecho procesal civil. Porque, como les decía hace un rato, ¿de qué le sirve a una mamá saber que tiene derechos si no hay una forma o un derecho que le diga cómo lo hace? Entonces, para que los derechos sustantivos civiles puedan hacerse efectivos, se utiliza el derecho procesal civil. Lo que queremos es que condenen a una persona por un delito que nos cometió, lesiones, robo, nuestro honor, con injurias, con difamaciones, aún la vida, homicidio. Todo eso queremos que lo sancionen, usamos el derecho procesal penal. ¿Y dónde es hecho sustantivo? En el Código Penal. Pero si el problema es de que nos despidieron del trabajo o no nos pagan nuestros salarios, pues ¿qué pretendemos eso? Que nos paguen, o si nos despidieron, que nos paguen nuestras prestaciones, o que nos reinstalen. ¿Qué derecho procesal vamos a dar? Derecho procesal laboral. Procesal administrativo. ¿A qué se dedica el Estado? A servir, prestar servicios públicos. Y en eso puede incumplir, pues habrá un ciudadano que lo demanda porque no está conforme con lo que está haciendo. Y ahí vemos que se puede demandar a la municipalidad, a todos los ministerios se pueden demandar. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con la prestación de los servicios. Recuerden el bien común. Entonces usamos derecho procesal administrativo, solo que no hay un código de derecho procesal administrativo en Guatemala, sino que usamos una ley que se llama Ley de lo Contencioso Administrativo. Contencioso quiere decir conflicto, a eso se refiere, Entonces utilizamos esa ley, y si queremos ir a discutir algo en la Corte de Constitucionalidad, de amparo, que una ley es inconstitucional, hay una ley que se llama Ley de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad, que nos sirve también para defender
nuestros derechos, porque en la Corte de Constitucionalidad defendemos nuestros derechos constitucionales. Entonces se aplica el derecho procesal constitucional. No se lo olviden, ahí sí hay 5 clases de derecho procesal: civil, penal, laboral, administrativo y constitucional. Entonces, eso les quede. Y todo eso es un derecho público. Todo en cualquier rama de derecho procesal es eminentemente público. Y con eso terminamos el tema del derecho procesal. El viernes empezamos el tema de la ley procesal, esperando que ya no haya ningún problema con el ingreso de los compañeros, pero un compañero finalmente nos mandó ahí también una forma de ingresar para que lo hagamos si es necesario. ¿Sí, Joel? Licenciado, no sé si me podría hacer el favor de repetir las 5 clases de nuevo de derecho procesal. Civil, penal, laboral o del trabajo, administrativo y constitucional. Muchas gracias. Feliz noche. Belsi, que me escribe Belsi, ya no leí. Ya no leí Belsi, algo me puso Belsi. ¿Qué pasó, Belsi? Repítelo. ¿Y tendremos algún material de apoyo, licenciado? Mire, yo les dije el primer día, que para mí lo importante es que estén en mi clase y que me entiendan, y si no me entienden, que me pregunten para que aclararles, porque yo les voy a evaluar sobre eso. Pero que podían utilizar cualquiera, adquirir nuevos o usados, cualquiera de los autores nacionales. Y les decía que fueran nacionales porque han sido profesores de esta clase en la universidad, el programa sigue siendo el mismo después de 50 años. Y les decía que está, por ejemplo, el libro del doctor Mario Aguirre Godoy, que se llama Derecho Procesal Civil y Mercantil. Y les decía que está el de la licenciada Crista Ruiz de Juárez, que se llama Teoría del Proceso. Está el del doctor Mauro Chacón, que se refiere a la acción y protección procesal. O sea, con uno que ustedes esos pueden usarlo, ¿verdad?, para irse ampliando en sus conocimientos. Eso es para que tengan más claridad en los temas. Pero conmigo, yo no exijo ningún libro. Para nada, para nada. ¿Eh? Miren, los primeros parciales, ahí lo voy a ver. Todavía creo que vamos a ver si hay programación. Permítanme, les voy a, como último, porque ya terminamos el tema. Voy a ver si tengo aquí a la mano el proyecto. Vamos a ver si está aquí. Me recuerdo que nos mandaron todo lo que es las actividades para que les diga cuándo van a ser los primeros parciales. ¿Dónde está eso? A ver si lo encuentro aquí. Creo que este es. Primer periodo de exámenes parciales del 20 de febrero al 3 de marzo. ¿Sí? 20 de febrero al 3 de marzo tocan los primeros parciales. Gracias, licenciado. Bien, bueno, pues joven, entonces lo dejamos hoy por ahí. Feliz noche, buen provecho, nos vemos el viernes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.